¿Y el tema de amistad entre hombres y mujeres? Se hizo un estudio. Necesitamos 20 contactos físicos no sexuales a lo largo del día para que por la noche estemos abiertas a y con ganas de. Las mujeres. Sí. Ese estado de locura transitoria que es el enamoramiento está diseñado para que en esos 4 años tan difíciles nos sigamos amando muchísimo. Y yo no vea tus defectos y esté súper enamorada de ti, pero es algo que es temporal. Pero claro, dicen, se nos acabó el amor. No, eso no es amor, no os habéis amado nunca. Se os acabó el subidón hormonal. Cuando se acaba esa efervescencia, por decirlo así, ¿qué queda? Sabemos que nos vamos a encontrar con personas a lo largo de lo que nos queda de vida que nos van a poner muchísimo y que de pronto vamos a conocer a alguien con quien igual vamos a sentir un flechazo. ¿Y ahí te parece sano la comunicación? Pero o sea, que llegue tu mujer y te diga, mira, hoy conocí a una persona en el pádel que me ponía muchísimo. A ver. Antes de continuar con el vídeo, sé que muchos de ustedes soñarían con tener un empleo remoto en un sector que tenga unas tasas de paro muy bajas y salarios altos. Es normal, en España lo estarás viviendo y en Hispanoamérica también. El coste de vida no para de subir. Hablamos de las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, incluso salir a tomar algo. La vida se está volviendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. La mayoría de ustedes cobran lo mismo que hace 3 años. Es decir, nos estamos empobreciendo y probablemente muchos de ustedes habrán buscado alternativas, recortar costes, irse a vivir a las afueras de la ciudad, salir menos a cenar con su chica o tomarse el café en casa en lugar de en la cafetería. Pero lo cierto es que también se puede ir al ataque y se puede tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada, que te dé más flexibilidad y que te acerque a la vida que realmente quieres tener. Y no solo para ti, sino también para los tuyos. La buena noticia es que esa profesión existe, la puedes aprender desde casa sin necesidad de tener conocimientos o estudios previos y cuenta con una tasa de paro muy, muy baja. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya lo tuvimos por aquí en el podcast, nos prepare una clase de 15 minutos para ti, una clase gratuita, en la que vas a poder descubrir cuál es esa profesión, qué ventajas tiene y cómo puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo y ahora sí, continuamos. Bueno, bienvenida Izanami, me lo pusiste difícil con el nombre. Bueno, tu apellido no es más fácil, ¿eh? Ahí, más o menos. Yo lo pronuncio bum, bum, bum. Llevo diciendo que voy a ir al podcast de Pedro Bum, Bum. Pedro Bum, Bum. Buerbaum. No es tan difícil. Buerbaum. ¿Por qué eres alemán? Mi abuelo era alemán. Vale. Sí, de ahí viene. ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas. Especialista, me estabas comentando, en antropología. Sí. Y más cositas. O sea, bueno, esto deriva en más cositas. Claro, yo me licencié en antropología porque mi madre no me iba a dejar hasta que no me sacara una carrera, porque yo ya estaba emprendiendo, ya tenía mis negocios. Y entonces tuve el privilegio de poder estudiar algo que me apasionaba sin verle ninguna salida profesional. O sea, yo ahora dedicarme a la antropología es muy surrealista, muy surrealista. ¿Pero fue por pasión o no? Sí. ¿O porque tu madre, las dos cosas? ¿Te presionaba tu madre y cogiste algo que te apasionaba? Claro, porque yo nunca yo no veía la utilidad de tener una licenciatura, porque no quería ser ni médico, ni ingeniero, ni abogado, entonces para todo lo demás no le veía utilidad. Entonces, por no escuchar a mi madre, tenía que tener una licenciatura y hice 1 año de ciencias políticas, 1 de psicología, 2 años de humanidades, 2 de criminología, o sea, hice como un montón de cosas y al final la antropología me atrapó, me enamoró y me licencié. ¿Y a dónde te llevó? En su momento me llevó a entender cosas del comportamiento humano. Es algo que me ha apasionado siempre desde pequeñita, el entender por qué la gente hacía las cosas que hacía. Durante mi época más emprendedora en el mundo digital, de startups, todo esto, lo tuve súper apartado porque eso te absorbe y no das para más. Y a raíz de mi maternidad asociada con una crisis personal muy grande, pues por entenderme a mí empecé a estudiar y empecé a ver, o sea, si yo he hecho todo lo que había que hacer para ser feliz, ¿por qué me quiero morir? Entonces empiezo a estudiar y eso ya me deriva a empezar a estudiar temas de neurociencia, temas de psicología, sobre traumas, sobre 1000 cosas. Y hace 2 años pues ya viene Dios, me rescata así y me dice,
eres mía. Hace 2 años. 2 añitos. Si yo ¿Cuánto tiempo duró esa crisis? Pues 5. 5 años. 5 mal, que acabé ingresada en psiquiatría. O sea, mal, muy mal. Wow. A mí es un tema que siempre me ha dado mucha curiosidad y me gusta profundizar y entenderlo. Por una parte, o sea, en cuanto a diferencias de comportamientos entre hombres y mujeres, creo que ha cogido también cierta relevancia a día de hoy, o sea, en los últimos años donde se nos ha un poco empujado a pensar que somos exactamente... Adoctrinado. Sí, literal. O sea, como que somos exactamente iguales y todo tiene que ser igual. Cuando yo lo he dicho 1000 veces en este podcast, que la energía masculina y femenina se compenetran de la mejor forma posible y es maravilloso. Pero también el por qué hacemos ciertos comportamientos de forma, o sea, que venimos programados de base, ¿no? Pero la antropología, por un poco, por hacer doble clic en el término y que se entienda en casa, ¿qué engloba? La antropología es la ciencia, o sea, etimológicamente es la ciencia que estudia al ser humano y lo estudia en su aspecto, o sea, estudia el hardware de, oye, cómo está configurado, cómo está diseñado nuestro cuerpo para responder al exterior y qué intercesión hay, o sea, cómo se conecta eso con el mundo en el que vivimos, cómo nos hace reaccionar, pero es mucho de relaciones humanas, pero también de hormonas. O sea, estaría entre la psicología, la biología y la sociología. Por ahí. Vale, súper. Por ahí. Súper. Bien, me gustaría ir entrando porque tengo un montón de curiosidades separadas dentro de esto, ¿no? Y hay un tema que siempre me ha llamado la atención y ha sido motivo de, no de discusión, pero de discussion, en inglés más bien, ¿no? De compartir ideas. Y es, por una parte, el tema de la amistad, ¿vale? Por una parte, si es posible la amistad real entre hombres y mujeres, que para mí no del todo, o tal y como entiendo yo la amistad o la hermandad entre hombres. Y luego las diferencias entre la amistad entre hombres y la amistad entre mujeres. Vale. Que hay una persona a la que admiro mucho que siempre me habla de la teoría de la cueva, ¿no? La suele explicar bastante. Y dice que, digamos, que la amistad los lazos de amistad que se forman, que se crean entre los hombres son como más fuertes, a lo mejor porque antropológicamente, entiendo, al tener que salir a cazar juntos, pues tienes que fiarte mucho de quien llevas a tu derecha, quien te cubre la espalda y quien no te va a abandonar si aparece el tigre de esos matorrales de ahí. Entonces se crean unos lazos de confianza muy fuertes y luego que la mujer que permanece en la cueva, de ahí la teoría de la cueva, y que es, ahí, bueno, tú matizarás, ¿no? Pero que es hipérgama, la hipergamia, ¿cómo se diría? Sí. Hipérgama. Sí. Vale, que es hipérgama, claro, luego están como en un pique un poco, por eso se ve como de decir, vale, pues si este llega con una lechuga y el otro con una cabra, pues ahora te lo quiero quitar. Y existe como... No sé, se ve mucho en los grupos de amigos. O sea, se ven más críticas entre mujeres que entre hombres. O críticas a las espaldas, por lo menos. Sí. El conflicto entre hombres siento que es más frontal. Es más fácil que nos peguemos de puñetazos y al día siguiente seamos amigos. Sí. Y ya está. Mientras que esas rencillas que se ven en el colegio a veces duran 5 o 6 cursos y es como que hay un pique por detrás que permanece. ¿Tiene sentido la teoría de la cueva que me explica esta persona? Antes de continuar con el podcast, quiero hablarte de nuestro sponsor, N26. Es un banco 100% digital que te permite ahorrar, invertir y mover tu dinero sin comisiones y sin complicaciones ni trámites totalmente innecesarios. Y es que no hay nada peor que tener tus ahorros parados en una cuenta que no te da nada mientras el precio de todo sube y tu dinero literalmente cada día vale menos. Y sin embargo, la gran mayoría de personas siguen con su banco de toda la vida, el de siempre, que te cobra absolutamente por todo y no te dan ni los buenos días. Por si esto fuera poco, el equipo de N26 ha creado un código para ti. Abriendo una cuenta con el código Pedro, obtienes 20 euros de regalo solo por abrir la cuenta y te regalan otros 30 si haces 10 transacciones durante los primeros 10 días, transacciones de cualquier tipo. Les dejo el link en la descripción de este vídeo para que puedan abrir hoy mismo su cuenta con N26 y ahora sí, continuamos con el podcast. Tiene mucho sentido. Al final, y sin que se malinterprete, los hombres sois más simples. Sí. Y es maravilloso. Sois más simples y entre vosotros las relaciones son mucho más leales.
lo que tú decías, un amigo te puede hacer algo súper grave. Si os enfadáis mucho, igual os gritáis, os pegáis un puñetazo, pero volvéis y sois capaces de... Quizá tenéis más capacidad de perdón entre vosotros, porque como muy bien decías, la necesidad de lealtad es una cuestión o era una cuestión de vida o muerte. Pero a la vez yo siento que las relaciones que tenemos las mujeres tienen como más profundidad y más matices emocionales. Más emocionales, 100%. Nos contamos más cosas. Yo me río 100%. con mi marido porque un amigo suyo tuvo un accidente súper grave, y después del accidente, que casi le cuesta la vida, además como que casi se murió varias veces. Le atropelló una moto, luego vino un coche, o sea, una cosa horrorosa, traumática. Y su mujer me dijo, oye, llevo una semana en el sofá, estoy preocupada porque no sé si tiene estrés postraumático o algo. Y entonces le digo a mi marido, oye, ¿has hablado con tu amigo? Y me dice, sí. Digo, ¿y cómo está? Me dice, bien. Claro. Y yo, ¿cómo que está bien? Digo, que lleva una semana en el sofá, que ha pasado por algo horrible. No, digo, ¿pero de qué habéis hablado? No sé, de coches, de fútbol. Y yo, ¿pero amor? O sea, que tu amigo está mal, ¿sabes? Y me encantó porque es un ejemplo muy bonito de lo diferentes que somos y lo complementarios que somos. Y hay un componente aquí que por mucho que parezca que no nos entendemos, o sea, que tú por dentro estás diciendo, pero ¿cómo no le has preguntado un poco más allá? Claro. A los hombres también nos gusta que ustedes se sientan así. ¿Vale? Porque si tú dijeras, ¿no le has preguntado? Ah, vale, pues nada. Diremos, bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, se supone que eso te toca a ti. No, Claro. Eso existe. O sea, es como una energía que fluye en pareja y es valiosa. ¿Y el tema de amistad entre hombres y mujeres? Yo no lo veo. Yo personalmente no lo veo. O sea, creo que puedes tener relaciones de amistad con hombres, pero en este punto de mi vida para mí el requisito sería yo estar casada, que ese hombre también esté casado, que sea una relación más profesional que otra cosa. Claro, pero eso yo no lo llamo amistad. Claro, y que no haya momentos de nos vamos solos a tomarnos un café. O sea, yo no me iría con un hombre a tomarme un café, estando yo casada. Entonces, ¿podemos tener buena relación? Maravillosa relación, nos podemos llevar fenomenal, pero desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Claro, y aparte la amistad entendida como esa hermandad de decir, oye, eres mi colega. Claro. Yo nunca he tenido una amiga, o sea, de desarrollar una relación de esa hermandad. Es que la forma de mostrar afecto y confianza con mis amigos, cuanto más confianza y mejor relación tengo con ellos, más nos peleamos en la playa. O sea, es como más tonterías hacemos, más locuras. O sea, Claro, le pides ir salir con la moto a hacer el loco, no contar... No hablar de emociones y de sentimientos. Es que no tiene sentido. O sea, para mí no tiene ningún sentido. Estaba pensando, digo, igual hay gente que tiene un amigo que es súper amigo suyo desde la infancia o que es súper amigo desde el colegio, lo que sea, y que ya tenga una relación casi más familiar, como si fuera su primo o como si fuera su hermano. Igual por ahí, pero yo ahora de pronto hacerme amiga de un hombre y empezar a quedar con un hombre, estando yo casada, o sea, es que no le veo ningún sentido. Ningún sentido. En absoluto. Porque al final se lía. Sí, pero incluso en esas amistades de la infancia, es decir, puede que no ocurra absolutamente nada ni vaya más allá porque esté desequilibrada a nivel de atracción o lo que sea esa relación de amistad, pero por una parte sí que estaría la puerta abierta, aunque por la otra no. Claro. Entonces no sigue siendo una amistad válida y real. No. A nivel emocional, o sea, mencionaste, hiciste hincapié en la parte de las hormonas. Sí. ¿Las hormonas es lo que más protagonismo tiene a la hora de definir cómo nos sentimos y cómo nos comportamos? O sea, la mayor diferencia entre hombres y mujeres viene parte de las hormonas. Yo te diría que sí. O sea, al final las hormonas, la función que tienen es de darle las órdenes a los órganos del cuerpo de comportarse de una manera o de otra. Y eso incluye nuestro cerebro. Y eso incluye nuestro proceso de toma de decisiones. Eso incluye la cantidad de dominio propio que podamos tener. Yo esta teoría de que hombres y mujeres somos intercambiables, es que no tiene ningún fundamento biológico. Es que
en cuanto estudias un mínimo de biología, se desmonta por todas partes. Hablamos intercambiables en términos de roles. De roles, de capacidades, de todo. ¿Yo puedo hacer cosas que hace un hombre? Perfectamente. ¿Tú puedes hacer cosas que hace una mujer? Menos gestar, parir. Pero es que no estamos diseñados para eso. Mira, en Génesis, cuando pone que Dios creó a la mujer, creó primero al hombre y luego le hizo una ayuda idónea, esa palabra ayuda idónea, que escuece, yo que no era creyente, cuando me leo la Biblia digo, ¿perdona? ¿Yo ayuda de un hombre? O sea, yo soy igual o superior. Pero cuando te vas al hebreo, ayuda idónea significa ezer kenekdo, y cuando desmontas etimológicamente la palabra, lo que te dice es que Dios nos creó a las mujeres iguales en valor, complementarias y como una fuerza rescatadora, que nekdo significa rescatar del hombre, como que entre nosotros nos necesitamos. Y es maravilloso que seamos diferentes y que seamos complementarios. Las empresas que tienen mujeres en el liderazgo no facturan más porque las mujeres seamos más listas. Es porque somos diferentes y traemos cosas distintas a la mesa, lideramos de manera diferente, tomamos decisiones de manera diferente, nuestros cerebros son morfológicamente diferentes y eso suma. Pero en el momento en el que te dicen que ser mujer es un sentimiento, pues perdona, no, tú te puedes sentir mujer, pero una mujer es una hembra adulta humana. Fin. Y un hombre es un macho adulto humano. Tenemos hormonas diferentes. Esto cuando dicen es que los cuidados es un constructo social. Quien diga eso, me temo que no ha sido madre. Porque a mí cuidar a mis hijos no me sale porque eso lo haya visto hacer a mi madre, es que te lo pide el cuerpo. Es que la primera vez que me separaron de mi bebé, porque le llevaron a hacer una prueba en el hospital, empecé a caminar en la habitación del hospital como una leona encerrada de pared a pared, porque me dolía la tripa, porque mi bebé estaba lejos de mí. Eso no es cultural, es biológico. Es hormona, es carne, es sangre. Sí, es como decir que la protección es un constructo social. No lo es, porque tenéis testosterona y vasopresina, cuya función, entre otras cosas, es la de proteger. Y tu cerebro, cuando recibe una amenaza, lo que ordena es producir vasopresina. Tú no eliges proteger. Tu cuerpo se lanza a proteger y luego los traumitas que tengas, las cosas que te pasen, modularán ese comportamiento, pero tu instinto innato es proteger, es cuidar, es sostener, porque para eso ha sido creado y es hermoso. ¿Y qué diferencias existen entre el instinto maternal y paternal? ¿Vale? Hablo de ese deseo de reproducción y cómo se ha perdido. El otro día estaba en una comida con bastante gente e hicieron una pregunta al aire. Yo fui el primero en responder y me impresionó. O sea, decían, pues, yo tengo un deseo de ser padre muy, muy grande, quiero tener muchos hijos y lo manifiesto abiertamente. Y me dijeron, pero si te dieran dos opciones de decir no ser padre nunca o tener varios hijos próximamente y morir a los 40, y digo, me muero a los 40. Qué bueno. Y digo, y toda la mesa se quedó como diciendo, está loco. Y mucha gente en la mesa no quería tener hijos, otros, si acaso uno. Digo, ¿por qué se va diluyendo? ¿Es un componente social? Simplemente porque a mí es algo que es como un fuego interno, intrínseco, Claro. que o sea, me cuesta creer que no exista ese fuego interno en otras personas. Y no sé por qué, si es un aspecto social, es un aspecto educativo, porque a mí me parece algo tan natural, a mí no me lo ha enseñado nadie. Es verdad que vengo de una familia grande, tengo muchos, me he criado rodeado de niños. Tengo ¿Cuántos muchos, sois? 42 primos tengo. Wow, Sí, yo sí. también. Mi madre son 12 hermanos. Mi padre son 2 hermanos. Y es muy guay. O sea, Es esas lo mejor. navidades Claro, es lo mejor. Claro, Es una maravilla, se disfruta tanto. es increíble. Es muy guay. Pues para mí es un proceso de ingeniería social. Pero O sea, y tiene tanto poder como para afectar. O sea, yo creo que la regla número 1 del código genético es que la especie perpetúe. claro, pero en las mujeres, por ejemplo, ese deseo de tener hijos se expresa hormonalmente y principalmente en el momento que estamos ovulando. Cuando tú empiezas a tomarte anticonceptivos hormonales, dejas de ovular.
Entonces, muchas mujeres, yo incluida, mientras que estaba tomando anticonceptivos hormonales, no tenía ningún interés en ser madre. Pero porque yo no estaba produciendo las hormonas que te llaman a ser mamá. Entonces, hay muchos factores. Luego está el psicológico, el familiar, el tal, pero la parte hormonal, en el momento en el que tú estás tomando anticonceptivos hormonales, desaparece. Y es, no, es que yo no quiero tener hijos, yo me quiero centrar en mi carrera, yo quiero tú. Deja de tomarte el anticonceptivo. Deja que eso se regule, deja volver a tu estado natural y a ver qué sientes. ¿Y en el caso de los hombres? En el caso de los hombres también. Y además es muy bonito porque, mira, justo lo hablábamos esta mañana, como la masculinidad que tiene esa parte que decías de protección, esa parte de cuidado, esa parte de proveer, está tan castigada culturalmente. Cuando llega el momento, que es cuando tu mujer acaba de parir, que tienes que poner todo eso en acción, porque para que tu mujer pueda cuidar al bebé como es necesario cuidarlo, tú la tienes que cuidar a ella como si no hubiera un mañana. Pero si a ti todas esas conductas protectoras, cuidadoras, se te han inhibido, porque si no eres un machirulo o eres un patriarcado o lo que sea, tu función fundamental en la crianza de tu hijo, que es cuidar a la mamá mientras que el niño es un bebé, no te sientes cómodo ahí. Y entonces de pronto hay muchísimos hombres que te dicen, se sienten desplazados. Es que ahora mi mujer solo mira al bebé y a mí no me hace caso. Y en vez de ser maridos, hombres, padres, se convierten en hijos despechados. De ahora ha venido otro niño a la familia y a mí nadie me hace caso. O sea, se dan celos por los propios hijos. Sí, súper común. Es súper común. Y es muy triste, pero claro, porque esa idea de tu función es la de proteger a tu mujer. Porque idealmente cuando damos a luz, una mamá tendría que poder estar tumbada en la cama con su bebé horas, dándole el pecho, sin tener que preocuparse ni de cocinar, ni de limpiar, ni de facturar, ni de ingresar dinero, ni de absolutamente nada. Con un hombre al lado que se haga cargo de todo y que encima le diga qué guapa estás, qué bien lo estás haciendo. ¿Quieres que te sujete al bebé para que te puedas duchar? Sin eso, no es que tener hijos, que los bebés sean duros. Tener hijos es una bendición, pero vivimos en culturas que lo convierten en un infierno, pero es la cultura, no son los bebés son maravillosos. Es el estado en el que se nos obliga a maternar, porque hay muchas mujeres que no tienen otra opción. Yo tengo el privilegio de ser emprendedora y de haberme podido permitir unas bajas de maternidad más de acuerdo con la biología. Claro. Pero yo tengo amigas que en cuanto el bebé ha cumplido 4 meses, que son así de chiquititos, que el bebé todavía no sabe que tiene un cuerpo que no es el de su madre, los arrancan de sus mamás, los meten en guarderías que tienen a 2 personas para 20 bebés. Es una salvajada. Y las mujeres nos desgarramos por dentro, porque es biológico. Tú le arrancas a una leona a su bebé y ¿qué te hace? Te mata. Nosotras tenemos ese mismo instinto. Entiendo que hay un componente también de calidad de vida, de poder adquisitivo. Claro. Que si tú tienes esa sensación también que vas a fallar a tu biología, pues ni lo intentas directamente. Si apenas llegas a fin de mes. Claro. No te puedes permitir comprarte una vivienda, tener tu propio techo, tener esa seguridad, pues es complejo también. O sea, que es lo que estamos viviendo hoy en día también. Claro, porque en mi generación todavía, yo tengo 40 años, vivir con un salario es prácticamente imposible, pero con 2, como nos pudimos comprar casas hace una década o empezar a alquilar bien, todavía se puede. Los que ahora tienen 20 y tantos... Sí, es más complicado. Es que si no se pueden ni independizar. Pero para mí todo es un proceso de ingeniería social, de ataque a la familia, para criar adultos dependientes, frágiles, solos, agobiados, pendientes de sobrevivir, anestesiados por el móvil, para poderlos controlar mucho más fácil. Yo creo que los que venimos de familia grande también sabemos el poder, o sea, desde si nos ponemos en los zapatos de un organismo de control, es 1000 veces más fácil controlar individuos que están un poco perdidillos, que quieren ir a su aire, que controlar a una familia de la mafia siciliana. Eso, que los es otra clanes, cosa, claro. Un clan familiar.
Eso es intocable. Eso es intocable, porque además tienes tu propia red de soporte físico, económico, emocional, social. Formas parte de algo. Hicieron un estudio muy interesante que vieron el link que había entre la delincuencia juvenil y la constancia que tenían los niños de su historia familiar. Niños que eran conscientes del legado que traían de porque tu padre fue tu abuelo, fue tu abuela, tu bisabuela, tú. Ese sentimiento de pertenencia a una estirpe familiar, sea de lo que sea, pero sentir que perteneces a un legado familiar, y no me estoy refiriendo a millonarios, me refiero a cualquier persona, cuando eran adolescentes les daba un poco esa seguridad que impedía que por buscar aceptación fuera acabaran haciendo lo que hacían pues, las peores influencias. Porque a ti ya te aceptan en tu casa. Claro. No, y que es lo único que es intocable realmente. Es decir, por lo que sacas las garras. A mí me han quitado mucho dinero y me puedo quejar y acabo buscando o busco la forma de ganar más dinero o me voy, me salgo del sistema y ya está. Pero la única forma de que yo responda con violencia probablemente es tocar a mi familia o tocar a mi núcleo más cercano, ¿no? Y lo que comentaba antes del instinto paternal y maternal, entiendo que estamos diseñados para que el instinto... Y voy, porque al final todo esto tiene un componente de lógica muy fuerte, ¿no? Y digo, supongo que el instinto maternal está diseñado para ser más fuerte que el paternal y mi lógica, la lógica que sigo es que una mujer, como tiene embarazos de 9 meses, solo puede tener 20 y algo crías a lo largo de su vida. Entonces, al ser menos, puede dedicar más o le pide el cuerpo dedicar más atención y más protección a cada una de ellas, mientras que un hombre por poder podría tener miles de crías. Sí, pero ahí fíjate, yo creo que para nosotras, por lo que veo en mi entorno, hasta que el niño no cumple 6 añitos, no empieza a buscar de verdad al papá. Vale. Hasta los 6 añitos es mamá. Y se hizo un estudio muy bonito que demostraba que los bebés, los niños, producen más oxitocina, que es esta hormona del apego, del amor, cuando abraza a mamá, pero cuando juega con papá. Por eso, cuando se caen y se hacen daño, si está mamá, prefieren abrazar a mamá. Pero para jugar a tirarse almohadas y todo eso, prefieren a papá que a mamá, siempre que sea posible. Entonces, ¿por qué se da esto? Claro, porque nuestro cerebro, el cerebro de las mujeres, tiene el sistema límbico más desarrollado y eso hace que seamos mucho más empáticas que vosotros y que tengamos más inteligencia emocional. Sí, pero ¿por qué le gustaría más jugar con el padre que con la madre? De cara a un estímulo que es una almohada volando contra tu cabeza, ya está. Porque, fíjate qué interesante, los papás jugáis de una manera más fuerte con los niños, más estimulante. O sea, una mamá, yo cada vez que mi marido juega con mis hijos es como... Porque claro, levantan... ¡Ay, que lo va! O sea, no podemos. O sea, nuestra biología, ves a tu niño volar por los aires y es como... Pero el papá, si tiene la cosa de que lo tira a la cama, le da con las almohadas, que es una maravilla, es hermoso de verlo. Y a nivel de desarrollo, tanto cognitivo como físico como emocional, esos pequeños retos de dureza que te plantea papá son imprescindibles. Claro. Y esos mamá no te los va a dar porque va en contra de su naturaleza. O sea, mamá te quiere cuidar, te quiere proteger. Entonces, fíjate qué bonito lo complementario que es. Tienes a mamá que siempre vas a poder volver a mamá, que te abrace, a que te diga que lo has hecho fenomenal. Y luego tienes a papá que va poquito a poco enseñándote a gestionar la dureza, la dificultad, la incomodidad. Y cuando eso se hace de una manera equilibrada, balanceada y sin abusos, es espectacular. Es muy bonito. Hicieron otro estudio muy chulo. Analizaron cuál era el denominador común de todos los presos que estaban en el corredor de la muerte de una cárcel de Estados Unidos. Y descubrieron que el denominador común que más destacaba es que de pequeños no cachorrearon con sus padres. Estos juegos de tirarte con papá para arriba, para abajo, ahí lo que está haciendo, sobre todo en varones, es aprender a medir tus fuerzas. Aprender a recibir golpes jugando y gestionar la ira y la agresividad que te sale. ¿Sabes? De, uy, papá me ha dado un poco más fuerte, perdón, y tú aprendes a respirar, a gestionar esa ira. Ostras, es verdad, estoy jugando, no tengo que, ¿sabes? Y cuando tú vas entrenando eso a lo largo de la infancia, por ejemplo, los psiquiatras dicen que, aunque las madres nos pongamos súper nerviosas, pero
que los hijos entre ellos se peleen hasta cierto punto es sanísimo, porque están entrenando herramientas de gestión emocional, de gestión de conflictos, de gestión de la propia agresividad en un entorno controlado. Y entonces, cuando son adultos y se encuentran con un conflicto real, no pierden el nervio y pegan un tiro o pegan un puñetazo o clavan un cuchillo. Tienen entrenada la testosterona para responder y canalizar el enfado de otra manera. Hay mucha diferencia entre una crianza siendo hijo único y teniendo hermanos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final... Supongo que se puede suplementar de alguna forma por el trato de los padres también. Claro. Pero habrá ciertos rasgos, sin duda. El compartir... Es mucho más fácil tratar de manera injusta a tus hijos cuando tienes más hijos. Que los repartos no sean equitativos, que pongas la tortilla de patatas encima de la mesa y el primero que agarre coma. O sea, entonces se exponen más a microinjusticias, a micropeleas y todo eso les va entrenando. Al final, lo peor yo creo que te puede pasar es crecer teniendo todo lo que quieres. Eso es nefasto, eso es horrible. Sí, 100%. O sea, ¿en qué clase de persona te conviertes? Si te dan todo lo que pides, todo lo que quieras. Entonces, aunque nuestra cultura nos diga lo contrario, la incomodidad es necesaria. Y en la incomodidad se forja el carácter, se crece, se trabaja la paciencia, el dominio propio, que no estoy hablando ni mucho menos de violencia ni de maltrato para nada, pero sí el entender que mis deseos no pueden estar por encima ni de la justicia ni del bienestar ajeno. Pasando al tema de las infidelidades, ¿es cierto que los hombres son más infieles que las mujeres? Yo creo que sí. Pero porque de nuevo hay un componente biológico. O sea, la mujer generalmente, si es infiel, es o porque se ha enamorado de verdad de la persona con la que está siendo infiel y para eso ella ya ha vivido un proceso paralelo de divorcio dentro de la relación. O sea, esto que dicen de que las mujeres cuando terminan las relaciones están fenomenal, claro, porque todo el duelo lo han vivido dentro de la relación. Entonces es o que se ha enamorado o por venganza. ¿Que me has hecho esto? Espérate que voy a llamar a tu amigo. El hombre es una cuestión más biológica, pero también relacionada con la falta de control de los impulsos. Al final, el instinto sexual es un instinto equiparable al hambre, a las necesidades fisiológicas de ir al baño, de todo eso, pero es un instinto que, por responsabilidad social y afectiva, deberíamos de controlar también. Igual que yo no entro en un restaurante cuando tengo hambre y me voy comiendo la comida de las mesas de la gente porque tengo hambre, yo no tengo derecho a ir rompiendo acuerdos o a ir traicionando a gente porque es que me dio un calentón, ¿sabes? Total. Pero ¿crees que hay más volumen entonces, ¿no? en la parte masculina? Mira, ahí hay dos cosas. A nivel de afectivo sí, y luego hay otro tema que es muy bestia, que es el de la prostitución. En España solo, y estos son datos oficiales del gobierno, el consumo de prostitución es de 1,5 millones de hombres al día. 1,5 millones de hombres al día. Al día, es una barbaridad. Es una absoluta barbaridad. Es una barbaridad, porque claro... Son 48 millones de habitantes más o menos, ¿no? Vale, ¿20 millones de hombres? 24 millones de hombres. Uno de cada 20... Bueno, claro, y aquí estamos... Que no van todos los días. No, y estamos en las edades, hay rangos de edad que están quedando fuera. Entonces, pongamos que son 15 millones en edad de consumir prostitución, inflando un poco la cifra. De cada 15 millones, 1,5... 1,5 millones. O sea, al uno día. de cada 10. Sí, al día. Pero claro, tú no vas todos los diaria. días, tú no consumes todos los días. Entonces, por media de pronto igual tienes que es 1 de cada 2. O 1 de cada 3. Sin contar OnlyFans. O sea, España es el primer país... 1 de cada 2. Me parece una locura. Es una locura. O sea, España es el primer país destino de trata. O sea, trata entendida como que te agarran, te mienten, vienes a España, te quitan el pasaporte, te meten en un piso, te pinchan heroína, te meten una paliza, te mandan una foto de tu hijo en Colombia
con el periódico del día y te dicen tú sabrás lo que haces. Estas mujeres entiendo que no están registradas. No están registradas. Porque si no, el cálculo me saldría que una de cada dos mujeres están... Bueno, no, porque podría tener varios clientes en un mismo día. Tienen una media entre 10, 15, 20 al día. Es una barbaridad. Y luego España es el tercer país en consumo de prostitución del mundo. De consumidores. O sea, es un país de turismo sexual, viene gente aquí a consumir. ¿De porcentaje o de consumo absoluto? De consumo absoluto. Es una barbaridad. ¿Segura? No, tiene que ser porcentualmente, pues si no, que en España se consuma más prostitución que en India, China claro. Claro, sí. No, pero bueno, es una barbaridad igualmente. Una barbaridad enorme. Es muy, muy fuerte. Y claro, el problema, una cosa que se está viendo es que colaboro con una asociación, con Amar Dragoste, que rescatan a mujeres de la trata y de la explotación. Hace años a las mafias les costaba más conseguir las mujeres. Entonces, las deudas que les ponían que tenían que pagar igual eran de 10.000, 20.000 euros que tenían que pagar y tardaban 5, 6, 10 años sin ver ni un solo duro en pagarlas. Cada vez son más bajas porque gracias a OnlyFans es mucho más fácil. O sea, ahora mismo en España se está empezando a dar un fenómeno que no había antes, que está empezando a haber muchas mujeres españolas, chicas muy jovencitas, de 20 y pocos años, prostituyéndose en clubs y en pisos clandestinos, que eso en España no se había visto jamás. O sea, primero eran de Europa del Este, ahora la gran mayoría son de Colombia, sobre todo, pero ahora está empezando a haber españolas, que porcentualmente sorprende y a la gente que lleva décadas ayudando a estas mujeres, pero claro, y cuando les preguntan sus historias, no, es que yo empecé en OnlyFans y empecé a comprarme cosas y entonces tal, y claro, y te dicen, es que yo no sirvo para otra cosa. El efecto cognitivo que puede tener en una mujer hacer... ¿Crees que tiene, o sea, en un sentido biológico también siente que está entregando su cuerpo? Claro, o sea, no lo había pensado, pero realmente tu cerebro no distingue entre lo que piensas y lo que pasa. O sea, para tu cerebro, claro, que tú me grites ahora o que yo piense o me acuerde de cuando me gritaste, las conexiones neuronales son las mismas. Entonces sí, o sea, y el abuso, aunque el hombre no esté ahí tocándote, sí está violentando tu intimidad. Sí le estás mostrando tu intimidad, la parte más sagrada, más hermosa de ti, se la estás dando al primero y estás haciendo cosas que tú no te has levantado por la mañana diciendo hoy me apetece hacer esto, lo estás haciendo a cambio de dinero, o sea, es explotación sexual también. Y que el hombre no las esté tocando en ese momento no... Y es un tema peligroso porque además se pinta como una alternativa fácil de dinero rápido para chicas muy jóvenes, especialmente chicas muy jóvenes, que todavía no tienen, yo creo, el cerebro suficientemente desarrollado como para entender las consecuencias a futuro, que no toda la vida vas a tener la sensación que tienes ahora de que quieres viajar y quieres pasártelo bien y tener dinero. Así es. Sino que algún día pues vas a querer buscar un marido, vas a querer tener una familia, te lo va a pedir el cuerpo, vas a querer niños y ahí se te va a complicar la vida. Porque además estás cimentando una identidad basada en que tu único valor es sexual, que no vales para otra cosa. O sea, es tan horrible porque además esta asociación que rescata 2, 3 mujeres a la semana, o sea, es una maravilla lo que hacen. Y el mayor trabajo después es la reconstrucción de la identidad. Es mostrarles que valen para muchísimo más, que tienen un valor intrínseco, que por el simple hecho de ser persona tienen un valor intrínseco y que nadie tiene derecho a hacerles nada que no quieran que les hagan. Que esto se venda como empoderamiento femenino es una perversión absoluta. Es horrible. No es justo. El tema de la promiscuidad, ¿vale? Supongo que va un poco vinculado en el mismo sentido biológico que la infidelidad. Sí. ¿No? Sí. O sea, es una cuestión de programación también. Es una cuestión de convertir a nuestros deseos en el motor de nuestra vida. O sea, en un momento confundimos la felicidad con el placer y nos creímos que el objetivo de esta vida era hacer todo lo que queramos.
y saciar todos nuestros deseos y tener todos los placeres del mundo. Pero es que los que hemos estado ahí no te llena. No te llena. O sea, a mí quien me diga que acostarte con 20 personas diferentes en un mes te hace más feliz, está mintiendo. O no sabe que hay mucho más allá, que se puede estar muchísimo mejor. No sé si viste el documental de Lily Phillips, la chica de OnlyFans que se acostó con 100 hombres en un día. No he visto el documental, pero conozco el caso. El documental es espectacular. O sea, 1000 eran, ¿no? Esa fue otra después. Ah, está bien. Esta Lily hizo 100 y Lily, ves el documental, lo va documentando todo el chico que le hace el documental y tú la ves todo el principio y ella está súper motivada de verdad y como súper ilusionada que va a hacer eso para sus fans, tal. Y tú la ves y le lees el lenguaje no verbal y dices, esta tía está entusiasmada de verdad. O sea, está haciendo esto voluntariamente, lo quiere hacer y le apetece un montón. Terminan los 100 y el chico este se le acerca y le dice, Lily, ¿quieres un sándwich? ¿Tienes hambre? O sea, el muchacho estaba súper preocupado por ella. Y de pronto ella rompe a llorar. Le dice, eres la primera persona que me ha preguntado cómo estoy en todo el día. Habían pasado 100 tíos por la cama. Y él le pregunta, ¿cómo estás? Y ella le dice, no lo sé. Solo me acuerdo de 2 hombres, de los 100. Eso es una respuesta de estrés postraumático. O sea, su cerebro automáticamente había medido el nivel de dolor al que se estaba exponiendo ella y había determinado que o le borraba 98 experiencias de las 100 o el daño emocional y cognitivo iba a ser irreversible. Y había accionado ese mecanismo de amnesia selectiva para protegerla de un trauma que no iba a poder gestionar. Que no sé tampoco dónde encuentran a 100 hombres dispuestos a ir uno detrás de otro al mismo sitio. O sea, no sé. Me pasó lo mismo que a ti. Increíble. Porque además los ves que están todos en un pasillo esperando sentaditos así, les graban los pies y están uno al lado del otro, que es también, o sea, tienes cero respeto a la dignidad de esta mujer, pero tienes cero respeto a tu dignidad también. Por supuesto. Tío, ¿qué haces? O sea, que estás... Ya. Pero que es normal, o sea, tiene un sentido biológico que nos cause rechazo una figura como Lily Phillips como pareja. ¿Cómo se llama? Lily Phillips. Sí, Lily Phillips. Lily Phillips. Como pareja, ¿no? Eso tiene un sentido biológico también. No sé hasta qué punto, porque Yo supongo que realmente... prácticamente ningún hombre querría estar con ella como pareja. No sé si es tanto biológico, fíjate, porque biológicamente, en la biología más cruda, lo único que te importa es que sea fértil y que tengáis histocompatibilidad. O sea, que huelas y sus feromonas te informen de que su sistema inmunitario es muy distinto al tuyo y vuestros hijos van a tener más posibilidades de sobrevivir. O sea, a nivel puramente biológico llega hasta ahí, o sea, realmente te da igual. Y de hecho, el consumo de prostitución nos muestra que, o sea, los hombres sienten excitación con mujeres que han tenido muchas parejas sexuales. Pero no, y digo, de forma subconsciente y biológica, no pensaríamos que está fallando a su labor de selección. O sea, me refiero, una mujer, como solo puede tener un número limitado de embarazos, en teoría no querría tener esas pocas crías, entre comillas, con cualquiera, sino que querría tener esas crías con el individuo más poderoso, más simétrico, más fuerte, más protector, más estratega, más todo, ¿no? Y si lo encuentra al mejor de todos, querría tener todas las crías con ese mismo, porque solo así tendrían tendrían la mayor probabilidad de sobrevivir todas esas crías. No sé si tiene sentido lo que digo. No lo sé. O sea, yo creo que es más una cuestión del hombre, es una cuestión más de dignidad mutua. Vale. De buscar una persona, de respetarte a ti, de respetar a la otra persona y de que cada uno se respete a sí mismo. Yo creo que va. Sí, que va le más buscaba por el ahí. sentido biológico, nada Sí. más de decir si. Sí. No Yo sé creo que va por ahí. si es algo que tenga que ver por ahí. O sea, desde luego, esta cultura en la que nos están adoctrinando a través de ingeniería social, en la que lo único importante es el placer,
cumplir, sigue tu corazón, cumple tus derechos, cumple tus sueños. O sea, cuando convertimos el único foco de todas las películas de Disney. Niño o niña que tienen algo súper especial. Son súper especiales, pero su familia no les entiende. Esta es la historia de Mulan, de la Sirenita, de Lilo y Stitch, de todas. Pero su familia no le entiende. Y la única manera que tiene de cumplir con sus sueños y alcanzar su mejor versión es yéndose de su casa, abandonando su comunidad, abandonando sus tradiciones, no te comprenden, nadie te entiende, embarcándose en un viaje iniciático cuyo único objetivo es seguir su corazón. En la Biblia hay un versículo súper claro que dice que el corazón es engañoso. Y no hace falta ser creyente para entender que el corazón es engañoso. O sea, yo deseé seguir en relaciones de ¡ay, que no me deje este chico, que no me deje este chico! Ese chico me pega. Y ahora cuando miro para atrás es como ¡wow! Pero mi corazón se quería quedar ahí con él. Mi corazón se ha querido quedar en situaciones horribles, porque en ese momento era lo que mi corazón quería. No nos podemos fiar de nuestro corazón. No nos podemos fiar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. O sea, no es manera de ir por la vida. Porque son muy engañosos, porque dependen más de respuestas de traumas que ya hemos tenido en la infancia, de vamos buscando gente con las que rehacer los traumas. O sea, es una movida muy chunga, muy corrupta, muy perversa, que acabamos todos fatal. Y un proceso de enamoramiento, o sea, ¿qué pasa dentro de nosotros como seres humanos a lo largo? Entiendo que va por ciclos, ¿no? Por etapas. Pues nos pasa a nivel neurológico algo muy similar o al trastorno obsesivo-compulsivo o a una adicción a heroína o a cocaína. Vale. Literal, a nivel bioquímico, los marcadores de neurotransmisores y hormonas en los que nos pasamos los 3-4 primeros años a raíz de tener relaciones sexuales con una persona con la que ha habido compatibilidad, no nos funciona prácticamente la corteza prefrontal, somos súper impulsivos, estamos obsesionados por esa persona, no podemos parar de pensar en ella, la idealizamos, no somos nada racionales y todo eso tiene un sentido porque la crianza es muy difícil. No se duerme nada. En las mujeres tenemos unos cambios de hormonas brutales que hace que nos cueste mucho estar estables emocionalmente. Estamos haciendo algo nuevo. Ese estado de locura transitoria que es el enamoramiento está diseñado para que en esos 4 años tan difíciles nos sigamos amando muchísimo. Y yo no vea tus defectos y esté súper enamorada de ti. Y, es que... Pero está diseñado para eso. ¿Qué pasa? Si yo me lanzo a tener una relación con alguien pero fiándome... La gente que dice que dura 6 meses y se acaba, eso es... ¿Científicamente es así? Puede ser. Es que luego también cada cerebro es un mundo. Entonces, depende mucho de si has tenido traumas en la infancia y entonces tienes cosas que no te funcionan bien o la otra persona, o sea... Pero es algo que es temporal. O sea, máximo son 3-4 años. Pero claro, dicen, se nos acabó el amor. No, eso no es amor. No os habéis amado nunca. Se os acabó el subidón hormonal. Y claro, te puede pasar, y pasa en muchas ocasiones, que se terminan los 4 años y de pronto te encuentras con una persona con la que igual tienes hijos, que no la conoces de nada y que igual descubres que ni siquiera te cae bien, que no tenéis nada en común. O sea, de pronto le miras y dices, ¿y este señor quién es? Porque no tenéis prioridades comunes, no tenéis un estilo de vida común. Os conocisteis, os entró el calentón. Biológicamente, a través de las feromonas, vuestros cerebros detectaron que erais compatibles y que podíais tener muy buena descendencia, tuvisteis relaciones sexuales, cada relación sexual le fue subiendo el volumen a las hormonas del enamoramiento, se fue generando más apego emocional, ahí se meterían los traumas que cada uno tuviese de su infancia de tal, y cuando todo eso pasó, te das cuenta que tú iniciaste una relación con una persona con la que nunca te sentaste a preguntarle, oye, ¿tú cómo quieres educar a tus hijos? No sé, ¿eres creyente? ¿No eres creyente? ¿Cómo te imaginas tu vida? ¿Cómo te quieres jubilar? O sea, preguntas básicas con alguien con quien vas a empezar un proyecto de vida. O sea, esas preguntas ni se suelen hacer al principio. Mucha gente. Yo solo las hice con mi marido. Ahora, yo con todos los demás, no. O sea, no me imagino yo a alguien en una discoteca. Bueno, espero, sí, pero ¿cuál es tu proyecto de vida? No, o sea, eso requiere tener una amistad previa,
tener una relación previa, un tiempo para conocer a la persona, pues como se hacía antes. Como se hacía antes, dedicarte un tiempito antes de irnos a la carne, primero conocer a la persona, ver cómo es, entender, conocer su entorno y luego a partir de ahí decides. Y luego, después, o sea, ¿a qué etapa, cuando se acaba esa efervescencia, por decirlo así, qué queda? Si se han tenido esas conversaciones, Sí. si el proyecto de vida está alineado, parece que todo bien, ¿qué es cariño? ¿Es compañía? ¿Es frustración porque de repente quieres volver a sentir eso con otra persona por fuera? Un poco de todo. O sea, yo creo que es una cuestión de actitud, de compromiso, de los dos elegimos tener un proyecto de vida en común, los dos elegimos sacar esta familia adelante, somos conscientes de que no se puede aspirar a la perfección, que lo que se ve en las películas y en las redes sociales es mentira. Sabemos que vamos a discutir, sabemos que no vamos a estar de acuerdo en muchas ocasiones, pero somos un equipo. Sabemos que nos vamos a encontrar con personas a lo largo de lo que nos queda de vida que nos van a poner muchísimo y que de pronto vamos a conocer a alguien con quien igual vamos a sentir un flechazo. Pero elegimos conscientemente porque somos adultos, igual que no me dan ganas de hacer pis y no me hago pis detrás de la cortina, me controlo el pis, soy una adulta y si me gusta un hombre que acabo de conocer, respiro profundo y no acciono ese impulso. No tengo la necesidad de accionar todos los impulsos que tenga. Eso lo hace un niño de 2 años. Que quiere tirar el vaso, tira el vaso. Quiere tirar el cojín, tira el cojín. Quiere saltar, eso lo hacen los niños de 2 años. Somos adultos. Y es eso, es tener una amistad, esa amistad que decíamos que no se podía tener entre hombres y mujeres, pero es tener una complicidad con alguien, un respeto profundo, una parte sexual. O sea, no dejas de sentir atracción sexual por una persona al día a la mañana. Eso sigue ahí. Lo que pasa que, por ejemplo, las mujeres, para estar abiertas a tener una relación sexual, necesitamos una seguridad psicológica brutal. En el momento en el que yo siento que de alguna manera no se me está respetando en la relación o se hizo un estudio, necesitamos 20 contactos físicos no sexuales a lo largo del día para que por la noche estemos abiertas a y con ganas de. Las mujeres. Sí. Vosotros no. Vosotros sois mucho más rápidos, mucho más visuales, mucho más... Eso es difícil de... Lo que decías antes, difícil de gestionar en una pareja. Es muy difícil. Es súper difícil. ¿Y ahí te parece sano la comunicación? Claro. Tiene que ser... Y ¿sabes qué pasa? Que llegamos a las relaciones también con muchas estructuras culturales y sociales en la cabeza. Pero o sea, que llegue tu mujer y te diga, mira, hoy conocí a una persona en el pádel que me ponía muchísimo. Ostras, pues no sé qué decirte, ¿eh? No lo sé. No lo sé, Pedro. Eso está duro, ¿eh? Eso está duro. Vamos. Eso está duro. A ver, no sé, igual si es una cosa, y me estoy metiendo en un jardín yo sola, pero bueno, para variar. No sé, si de pronto es una cosa instantánea que no pasan, ¿sabes? Más, pues ya está. Pero si ya es una cosa, o de pronto es una persona cercana o es algo que interfiere en la relación y en la familia, ahí ya puede ser un amor, me está pasando esto. Pero no sé, ¿eh? Eso está peligroso. Está peligroso, pero no sé. No sé, Pedro. Pues mira, el pádel está más entretenido el tenis. Ostras, el pádel es muy peligroso, ¿eh? Yo conozco muchas historias de profesores de pádel. Y lo que es peligroso también, hablaba con un doctor en Ibiza que recomienda o hace a sus pacientes tratamientos de TRT. ¿Qué es eso? TRT es como o sea, cuando llegas a los 40 y pico y te baja la testosterona, dice, mira, muchos pacientes me llegan, o sea, es como una suplementación de testosterona, no sé si es en vena, en cremas, en parche, no sé cómo funciona. Vale. Pero dice, mira, el 70% de pacientes o clientes hombres que me llegan diciendo que están como deprimidos, se le va con TRT, con testosterona, porque de repente se sienten más competitivos, más como con más vida, más útiles, más competentes, más todo, y se les va. Lo que pasa es que en ese momento hacen...
y se pierden en la relación. Ya quieren Claro. acostarse con todo lo que se mueve, Claro. se divorcian, se ponen en forma, se sienten jóvenes y como que ya no quieren estar con la persona que tienen al lado. Qué duro, ¿eh? Sí. O sea, tiene todo el sentido biológico del mundo, desde luego. Pero... O sea, como que se sienten como si tuvieran 25 años de nuevo y dicen, Claro. nah. Esto para los que dicen que el género es un constructo social, que nos lo inventamos todo. Pues eso me decía que es un peligro. Dice, sí, se les va la depresión, se sienten de puta madre, pero los matrimonios a tomar por culo. A tomar por culo de repente. Madre mía. Y en el proceso de seducción, digamos, o sea, en la parte más inicial, ¿no? En esos primeros contactos, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente a nivel biológico? A nivel biológico se está midiendo la fertilidad y la capacidad de proveer, en el caso del hombre. O sea, en la mujer se está midiendo la fertilidad, en el hombre la fertilidad y la capacidad de proveer. Pero luego también pasan cosas psicológicas muy interesantes, porque al final la relación que tenemos con nuestro padre y con nuestra madre en la infancia y la relación que tenían nuestros padres en la infancia, o cosas que nos hayan ido pudiendo pasar, porque al final la identidad y todo lo que creemos que es bueno o malo, posible o imposible para nosotros, se forja en la infancia. Están ocurriendo también cosas muy interesantes a nivel psicológico, inconsciente, de detección de patrones de comportamiento en la otra persona y de entender hasta qué punto esa persona me va a tratar como me trataba mi padre, o me va a tratar como mi padre trataba a mi madre, o de alguna manera va a cumplir con las expectativas culturales que tengo de lo que es una pareja en condiciones. Entonces tenemos la capa biológica, tenemos la capa psicológica y tenemos la capa social. Y todo eso, o sea, estas personas que te dicen, es que todos mis ex o todas mis ex hacían esto. Y es como, bueno, igual, es que hay un patrón, hay una bandera roja que no estamos viendo y que hasta que no nos analicemos bien vamos a seguir repitiendo. Entiendo que... A ver, ¿cómo te lo pregunto? O sea, a la hora de definir cuán apta es la otra persona, comentabas capacidad de proveer y fertilidad, ¿vale? Pero si la capacidad de proveer es extrema, o sea, esto se ve mucho en Dominicana, un señor mayor con mucho dinero y una jovencita que no... Hay algo que no pega, que está raro. Digo, eso tiene un sentido, es decir, o sea, a los ojos de esa mujer, su capacidad de proveer suple la fertilidad, o sea, su fertilidad lo suficiente. O sea, pongamos que no es una persona que ya no puede tener hijos. No imaginemos uno de 70, hombres, uno de 50 o 40 y largos. Pero es que los hombres podéis tener hijos hasta muy tarde. Nosotras no. Pero ahí está fallando algo. Ahí está fallando... ¿O es natural el valor, y tiene sentido? No, para mí... O sea, porque si tiene sentido un sugar daddy también. No, porque al final tenemos un cuerpo biológico que nos pide cosas, pero de nuevo, o sea, igual que yo no respondo a todos mis instintos naturales y a todas mis necesidades fisiológicas, no me puedo escudar en un es que me lo pide el cuerpo. El cuerpo me puede pedir tirarme un eructo ahora mismo y no lo hago, ¿sabes? O sea, hay un punto ahí de somos personas, deberíamos de tener un sentido de la dignidad, un sentido de la integridad, un sentido del valor intrínseco nuestro y de las otras personas. Y todo eso es lo que deberíamos de utilizar para tener un dominio propio y no ir como orangutanes por la vida. No, pero esto está súper... O sea, yo creo que hay una capa instintiva y de programación de base. Claro. Y luego está una capa enorme encima de educación, porque si no, si aquí ponemos un trozo de sandía y tú vas a coger la sandía y yo quiero la sandía, te estallaría la cabeza contra la mesa para comerme la sandía yo y no tendría sentimiento de culpa. El bien y el mal, al final, bueno, está medianamente creado. Así es. Y fíjate que para mí, o sea, yo si pienso en el infierno me lo imagino así. Yo me imagino en un lugar en el que todo el mundo pone sus deseos y sus necesidades carnales por encima del bienestar ajeno. De me apetece hacerte esto, te lo hago. No hay nada que me lo impida. Total.
en lo que hablábamos antes del primer contacto, ¿en qué se fija y qué valora, que entiendo que serán diferentes en cada caso, un hombre y una mujer? El hombre, el clásico de caderas, pecho, pelo brillante, todo lo que indique salud física también. Para nosotras también la salud física es importante, pero evidentemente una persona que sea atlética, que esté fuerte, que te dé unos indicativos de salud y también de capacidad de proveer a nivel... Claro. Y hay un componente de actitud también que es atractivo, claro, y un componente que no, ¿no? Claro. O sea, un hombre que está como no, así no es atractivo. No, porque ¿de quién me vas a defender, claro, cuando necesite que me defiendan? O sea, es una cuestión de seguridad en ti mismo también. O sea, tienes que mostrar una seguridad y además... O sea, vosotros empecéis a producir testosterona fuerte en un punto de la preadolescencia y estáis produciendo testosterona de manera lineal hasta un punto de la vejez. Nosotras tenemos un festival de estrógenos, progesterona, que va cambiando, luego nos quedamos embarazadas, luego damos el pecho, luego nos viene la perimenopausia, luego nos viene la menopausia, o sea... No, y dentro de un mes, claro, en el mismo mes. Y esas hormonas, o sea, nosotras somos 4 personas diferentes a lo largo del mes. O sea, tenemos 4 fases, somos totalmente... Y esas hormonas te afectan a los niveles de paciencia que tienes, a las ganas que tienes de salir, a lo sociable que estás. O sea, tenemos muchas más fluctuaciones. Nosotras necesitamos tener al lado una persona estable emocionalmente. A un hombre que nos pueda sostener a lo largo de todo el ciclo, que nos pueda sostener cuando nos duela la menstruación, que nos pueda sostener cuando tenemos ganas de salir, de comernos el mundo o cuando tenemos ganas de ir a bailar. O sea, que nos pueda sostener todo, que cuando seamos mamás se ocupe absolutamente de todo. Mira, una cosa muy, muy curiosa. Yo cuando me empecé a leer la Biblia, en Proverbios, el libro de Proverbios, que lo escribió el rey Salomón, o sea, hace muchos años, miles de años, en Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa. La mujer virtuosa en la época del rey Salomón, además de cuidar su casa, de criar a sus hijos, era una mujer que hablaba con sabiduría, era una mujer que tenía sus propios negocios y reinvierte sus ingresos en tierras y planta viñedos. O sea, esa es la descripción de la mujer virtuosa de aquella época. Es una mujer que trabaja, que tiene su propia economía, que es emprendedora, que cuida a sus hijos. Claro que podemos trabajar y lo hacemos fenomenal y somos súper creativas y lideramos espectacularmente bien. Pero hay un punto de nuestro ciclo reproductivo, hay un punto de nuestra vida que lo más importante que tenemos que hacer es cuidar a nuestros hijos. Pero en la sociedad capitalista, o sea, yo cuando tuve a mi primer hijo, yo decía, es que yo soy demasiado lista para quedarme cambiando pañales. Para mí, quedarme cambiando pañales era como, no, en cuanto pueda, contrato una interna y pago a alguien que me cría el niño y yo me voy a trabajar, que es mucho más importante. No es más importante. Y luego, a medida que van creciendo tus hijos, te vas reincorporando otra vez al mundo profesional. Pero claro, estamos en una sociedad en la que eso ahora es un privilegio de un porcentaje pequeñísimo de la población. Ya no puedes hacer eso. Ya no puedes elegir quedarte con tus hijos el tiempo que necesites y que ellos te necesiten a ti. Te tienes que reincorporar y pagar impuestos. A pesar de esa simpleza que decías antes que tenemos los hombres comparado con ustedes y de ese festival de hormonas, tampoco es necesariamente más fácil para ustedes estar con nosotros que para nosotros con ustedes realmente, ¿no? No. O sea, es simplemente, o sea, no por ser simples es más fácil estar con nosotros. No, porque luego, por ejemplo, nosotras, esa complejidad emocional también a veces hace que nos sentamos súper incomprendidas por vosotros. O sea, que no entendamos muchas de las cosas que hacéis y que igual tendamos a pensar que es que no nos queréis o es que, ¿sabes? Igual vosotros mismos es que no estáis expresando las cosas como las expresaríamos nosotras. Pero yo siento que ese conflicto, o sea, hay un conflicto no como algo grave, sino conflicto a la hora de afrontar situaciones, ¿no? O sea, algo que todos los hombres nos damos cuenta es que cuando una pareja viene a contarte un problema, no quiere tus habilidades de problem solving y que cojas el problema y venga, solucionado, ya está, bien, contenta, ¿no? No, quiere que la escuches, no resuelva nada. Suena raro, pero es así. Es así.
Claro. Me pasó. Y digo, pero yo creo que hay un componente que a la mujer también... Sí, puede que se sienta incomprendida, pero cuando hay alguien ahí que lo resuelve, como que me enfado porque no me escuchas, pero bueno, lo resuelve, entonces es como estar tira y afloja continuamente, que también creo que es medio sano. O sea, que sí, es medio sano porque nosotras aprendemos de vosotros, vosotros aprendís de nosotras, pero ahora que hablabas, me has hecho pensar que esta manía cultural que tenemos últimamente de que somos intercambiables, hombres y mujeres... Claro, si a mí me llevan lavando el cerebro diciéndome que el género es algo cultural, que es toda una construcción cultural y que tú y yo en el fondo somos lo mismo, cuando tú no te comportas como me comportaría yo, es como, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te comportas? Claro, porque si yo dejo de creer o de entender que tú y yo somos diferentes, que procesamos las emociones de manera diferente, que pensamos de manera diferente, yo te exijo que hagas las cosas como yo. Claro, en el momento, a mí me pasó mi propio matrimonio, en el momento que yo entiendo, digo, espérate, es que él procesa las emociones de manera diferente a las mías y que él no llore como lloro yo, se emocione como me emociono yo, no significa que no sienta. Yeah. Siente, pero de otra manera. Entonces, cuando entiendes eso, de pronto tienes la curiosidad de, ¿vale? ¿Y cómo siente él? ¿Y cómo reacciona? Y ahí la comunicación empieza a fluir un poquito más. En el momento en el que yo empiezo a validar cómo tú reaccionas, tú empiezas a validar. Los hombres os pasa, ¿por qué lloras? Y pues no llores, pues no es para tanto. Y es como, es que no puedo parar de llorar. Pues, ¿sabes? Es en el momento en el que el hombre, en vez de invalidarte, dice, vale, entiendo que biológicamente ahora... O sea, tú respondes llorando, vale, pues te abrazo, tal. Y cuando termines de llorar, hablamos. Sí, pero yo a lo que estaba viendo es que yo veo cierto atractivo en ese conflicto. Vale. O sea, que lo veo que sí, que en el momento es como es un mini choque muy pequeño, pero que la ausencia de ese choque sería alarmante y sería raro. Es que cuando las mujeres dejamos de discutir, es que ya en nuestra cabeza ya nos hemos divorciado. Ya está. Sí. Ya está. O sea, el día que una mujer... No, pero creo que al revés también, ¿eh? ¿Sí? ¿También? O sea, creo que al revés, sí, también. O sea, que ocurre también de lo que se quejan las mujeres, pues si de repente el hombre se amoldara a lo que... a como quiere que se amolde la mujer, o sea, si se lo dices una vez y el hombre aprende a la primera y lo va modificando todo, y cuando tienes un problema ya nunca te lo intenta resolver, sino que siempre te escucha, llega un día que dices, oye, bueno, pero... No, Pedro, eso es una bendición. Eso no es una sé bendición. Ostras, la de conflictos que te ahorras, la de... Pero a ti te va la marcha, a ti te gusta discutir. No es la marcha. O sea, por ejemplo, pongamos una situación muy tonta, muy sencilla. ¿Vale? A ver. Yo estoy viendo un combate de MMA en la tele, la UFC, ¿vale? Vale. Y viene mi pareja, no, que yo quiero ver Eurovisión. Yo en ese momento digo, no me jodas, tío. Vale. Fucking Eurovisión, me cago en la puta, ¿vale? Pero si ella se sentara conmigo a ver MMA, no me gustaría. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo qué sé, pero estoy está viendo MMA. respetándote. Ya, pero no quiero... Se me hace raro que venga mi chica a ver MMA conmigo. Digo, no, esto... tienes que decir qué horror, ¿no? Qué horror. Bien. No sé. Veo un ¿Tú componente... verías Eurovisión con ella? No. Nunca he visto Eurovisión, pero era un ejemplo. Tampoco, pero... Un ejemplo nada más. No sé, creo que ahí ese rifirrafe... ¿Pero no crees que ese rifirrafi llega a desgastar un montón? No, porque lo hablo en cosas pequeñas, en tonterías. Vale. ¿Sabes? Como las chicas siempre. Sácame una foto y el hombre hace... Pero tú no ves que se me ve esto raro y que tengo esto mal colocado y que el pelo, pero por favor, ¿cómo salgo? No sé. Claro, si el hombre ya siempre estuviera como un fotógrafo profesional, pierde cierta gracia también. O sea, lo veo como una escenas de matrimonio light, que es hasta sano. Uy, no sé. Yo prefiero ahorrarme las escenas de matrimonio. Yo prefiero que todo fluya, que vaya todo fenomenal, que, ¿sabes? Que cada uno aprendamos rápido lo que le molesta al otro y que hagamos todo lo posible. Bueno, no sé. puede ser también.
Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Me ha parecido muy interesante todo. Sí, muy un montón. interesante. Y especialmente un discurso que es necesario a día de... Bueno, no discurso como tal, sino que viene bien escuchar esta parte porque enciendes la tele y las series de Netflix y todo es como contra natura para mi gusto, la verdad. Y está haciendo muchísimo daño. Está haciendo mucho daño porque es que estamos volviendo a poner la ideología por encima de la biología. Por cierto, antes de terminar, porque hemos hablado mucho de cómo se comprende. En parejas homosexuales se suele adquirir, o sea, se suelen distribuir los roles de la misma forma y al final cada uno de los miembros de la pareja tienden a ocupar un puesto. ¿O cómo funciona esto? O sea, ¿qué tendemos como seres humanos? En una pareja de lesbianas, por ejemplo, una va a tomar ese rol más protector, o sea, inevitablemente van a pivotar de forma natural a colocarse donde estén más alineadas. Sí, mira, en mi época yo trabajé de camarera de discoteca, tuve una empresa de gogos, o sea, todo. Vale. Y en la primera empresa en la primera discoteca en la que trabajé era una discoteca gay. Vale. Y tuve novia, de hecho, una época de mi vida, pero luego ya se me pasó. Y es verdad que me has hecho recordar que decían que estaban entre las mujeres, se llamaban las tuercas y los tornillos. Las tuercas eran las más masculinas, que eran como el chico de la relación, y el tornillo era la más femenina, que yo nunca lo entendí porque sería lo contrario, la tuerca al tornillo, pero bueno. Había como esa distinción y entre hombres, no sé, nunca he sido un hombre gay. Pero tiende a ocurrir, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. En las parejas gays que conozco sí siempre ves que hay uno que es como más masculino y otro que es como más femenino. Porque al final es que es lo natural. O sea, es que hemos encumbrado el liderazgo de que solo vale si eres líder y por eso a las mujeres como que se nos ha metido es que tienes que ser líder y tienes que ser mujer líder. Ostras, yo cuando me leo la Biblia lo que más valor se le da es a servir. O sea, lo último que hizo Jesús antes de ser crucificado fue lavarle los pies a sus discípulos. Hay una belleza en el servicio, hay una belleza en el dejarse liderar. Yo sé liderar. Yo llevo teniendo empresas desde los 18 años, he tenido equipos muy grandes, o sea, soy líder, pero a mí en mi casa me encanta que lidere mi marido, porque me siento comodísima. Cuando él se ocupa, él se encarga. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que es mucho más importante la función de cuidar y de convertir la casa en un hogar que de liderar. Pero una mujer probablemente no puede dar, o es muy difícil que dé rienda suelta a toda su energía femenina sin estar acompañada de una energía masculina fuerte, supongo, ¿no? Claro. Mira, en esa mujer de Proverbios 31 no es posible sin un hombre de Efesios 5. En Efesios 5 se describe que el marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó a su iglesia, tiene que estar dispuesto a morir por ella. Tiene que amar el cuerpo de su mujer como ama a su propio cuerpo, porque nadie jamás aborreció a su propia carne. Una mujer solo puede florecer en esa mujer de Proverbios 31 que cuida su casa, cuida a sus hijos, emprende, es creativa, gestiona, cuando tiene al lado un hombre que daría su vida por ella. Claro. Que la ama, que la protege, que la sostiene, que la respeta, que lidera, que se encarga de la parte ejecutiva para que en casa ella pueda cuidar y sostener. ¿Y crees que cuando hay diferencias económicas, o sea, hay muchas estadísticas de mujeres muy exitosas que son las que tienen un ratio de divorcios más alto? O sea, ¿crees que es una cuestión de que cuando una mujer es muy exitosa y muy dominante y está con una persona a nivel socioeconómico inferior a ella, esa persona se siente más cohibida a la hora de liberar su energía, o sea, de dominar? Puede ser. A lo mejor que no puede proveer al mismo nivel porque sencillamente no puede. O sea, es complicada esa situación. Es complicado, pero fíjate que yo creo que es más una cuestión de lo que ponemos en la relación a nivel emocional que a nivel económico, porque le damos demasiada importancia al económico. Puedes tener y luego hay etapas en la vida. De pronto tu mujer tiene una etapa de la vida que gana muchísimo dinero, luego ganas tú.
Pero si dejamos que eso se convierta en nuestra identidad, el dinero que ganamos, las cosas que hacemos, el estatus social que tenemos, si permitimos que eso se convierta en nuestra identidad, ahí sí afecta a la pareja. Pero si en la pareja somos tú y yo, y somos tú y yo, y esta es nuestra familia. Yo he visto 2 situaciones de cerca. Una donde a él la impotencia de no poder proveer lo obsesionaba con no parar de trabajar, tratar de talar un árbol sin afilar el hacha. Y otra en la que le dañaba mucho el ego de decir, que mi pareja gana 10 veces más dinero que yo y cuando tenemos que ir de viaje, a mí me encantaría poder llevármela de viaje, pero me lo tiene que pagar todo ella y no me gusta y es incómodo. Y esa... Difícil, ¿eh? Sí. Sí, entiendo que os pase eso. Pero sí entiendo que os pueda pasar. Porque al final estabas hablando y yo estaba pensando en nuestro caso, en la maternidad, ¿sabes? Que el no poder ser mamás es algo... O sea, cuando queremos ser mamás y no podemos serlo es durísimo. Yeah. Es desgarrador, es muy, muy, muy duro. Me estabas haciendo pensar en eso cuando decías lo de proveer. O sea, lo vinculas al no poder ser madre, claro. Me he ido automáticamente ahí mentalmente. No, pero tiene todo el sentido del mundo. Porque también es una sensación... Claro, es una sensación de responsabilidad indirecta, aunque no hay nada... O de propósito intrínseco. Ya. ¿Sabes? Porque una cosa es que no quieras tener hijos y que tomes la decisión de no tener hijos y eso no te hace ni menos mujer ni menos nada. Tú decides no tener hijos y ya está. Pero las mujeres que quieren tener hijos, que desean tener hijos y que no pueden tenerlos... Madre mía. Eso es duro, ¿eh? Eso es durísimo. Eso es horrible. Pasan fatal. Se pasa fatal. Pues a mí no ha sido mi caso, pero las mujeres que conozco Sobre todo cuando existe ese deseo. Claro. Porque si no o quieres un hombre, tener hijos, me podría pasar a mí también. Claro, tiene que ser durísimo. Yo los casos cercanos que tengo... Muy duro. Y me voy a meter en otro jardín, eso no justifica... O sea, tener hijos biológicos no es un derecho. Y volvemos al poner nuestros deseos por encima del bienestar de los demás. Gente que dice, no, es que yo tengo el derecho a tener hijos y entonces compro un bebé de un vientre de alquiler. Y es como, no, tío, no tienes derecho. Me da igual cuál es tu historia, me da igual cuál es tu caso. Los hijos son una bendición. Y si no puedes tener los biológicos y te come el deseo de ser mamá, de ser papá, en España hay 15, 20.000 niños a la espera de acogida que están en casas, los bebés puestos en cunitas así, sin nadie que les cuide, ¿sabes? Porque los vientres o sea, separar a un bebé de su vientre de alquiler, por mucho que sea el óvulo, que ahí se hacen unos líos, bueno, no sé, o sea, claro. Se fecunda el óvulo de otra mujer se gesta, se diría. Se gesta dentro del vientre de alquiler. Pero el bebé no entiende de genética, el bebé entiende de la voz. Pero eso yo he leído sobre ese tema y es súper traumático o sea, genera problemas a largo plazo, ¿no? Muchos. Claro, porque el bebé reconoce el sonido de la voz de la mamá, reconoce muchas veces también el sonido de la voz del papá o de las personas que escuchaban a través de la tripa, que es súper bonito. Y el bebé, cuando nace, lo que espera es el cuerpo que le ha gestado, porque él no es consciente de que él es una entidad separada. Se habla de la gestación y luego está la exogestación, que son los 9 meses en los que el bebé ya está fuera, que el bebé no es consciente. O sea, él pide estar pegadito a mamá todo el rato porque si no está pegadito a mamá, está convencido de que va a morir. Porque en otras circunstancias, en las circunstancias naturales, un bebé que lo separan de la mamá muere. O sea, no tiene posibilidades. O sea, que eso que dicen algunas personas de dejar al niño en la cuna, que llore, no hacerle caso, eso es un desastre, ¿no? ¿Tú sabes dónde nació esa teoría? ¿Dónde? En la Alemania de Hitler. Esa teoría que luego popularizó el doctor Stivil en España nació en la Alemania nazi. Fue una señora que ideó esta manera para crear alemanes obedientes. Es una técnica diseñada para crear adultos obedientes.
es una auténtica salvajada. O sea, dentro de los consejos que te dan es que si el niño se está golpeando la cabeza contra los barrotes, no te preocupes, que ya se dormirá. Que si el niño vomita para llamar tu atención, que no le hagas caso porque te está manipulando. O sea, es una salvajada absoluta que, igual que la gestación subrogada, genera daños cuantificables a nivel morfológico en los cerebros de los bebés. ¿El papá tiene algún efecto ahí? El papá tiene el efecto. Es decir, el niño llora por la noche, ¿tiene el mismo efecto que lo coja su madre que su padre? No es exactamente igual, pero a falta de madre es maravilloso. O sea, el bebé lo que necesita, el bebé no llora para molestar. Yo cuando dicen, hay 2 frases en el posparto que son, ay, ¿y cuándo vas a volver a trabajar? Y es como, estoy criando un futuro ciudadano. O sea, estoy haciendo el trabajo más importante que voy a hacer para este país en mi vida. O cuando te dicen, ay, ¿qué tal el bebé? ¿Es bueno? Todos los bebés son buenos. ¿Os deja dormir? No, o sea, es que es una cuestión madurativa. El bebé solo puede dormir pegadito a la mamá. Cuando llora, llora porque el bebé no sabe, él no entiende que está en una habitación segura, él entiende que está lejos del cuerpo de su madre, que los depredadores lo pueden matar. Ah, no pasa nada, es que mi hijo deja de llorar. Claro, deja de llorar. Es bueno que duerma en la cama con la madre. Claro, pegadito aquí. Uf, a mí me daría miedo aplastarlo por la noche. Es que nosotras es inviable, a no ser que estés drogada o estés borracha. Cuando a mí me pasaba, yo decía, ostras, es que igual no, porque es como una extensión de tu cuerpo. O sea, pero por eso recomiendan los pediatras que duerman el papá, la mamá y el bebé del ladito de la mamá y pongas una barrera. Porque vosotros no tenéis ese instinto tan desarrollado y sí que le puedes aplastar. Uf, me muero, en mitad de la noche. Pero cuando el bebé deja de llorar es porque su cerebro ha determinado que nadie va a venir a salvarle. Y que entonces, si llora mucho, los depredadores le encuentran. Ya. Bueno, pues ha sido muy interesante hablar contigo, de verdad. Placer. Lo dejamos por aquí y nada, haremos 2.0 más adelante seguro. Muy bien. Gracias. Fantástico.